Entre otras, ¿qué malformaciones debo investigar? Ahí ponemos a ver. Renales. ¿Eh? Renales. Perdón, Pedro. Renales. Renales, correcto. ¿Ya vio qué sencillo? ¿Sí? A ver, una para Soledad. Ya. Regla para calcular peso teórico en menores de 1 año. Soledad. Soledad. Doctor. Soledad. Te escucho. Está dormida, ¿no? No. Soledad Micaela, no María Soledad. Soledad Micaela. Regla para calcular peso teórico en menores de 1 año. Rápido. Ay. 0. Sí, no me la sé, doctor. Son tantas que no me las sé. Sofía, Susan, calcule, ¿cuál es la regla? La edad en meses, 0,5 más 4,5. Ah, se acabó. ¿El resultado en? Meses. No, el resultado en kilogramos. Ok. Ahí está. ¿Qué pasó, Soledad? Pregunta sencilla y estamos dándole. Bueno, eso significa, Soledad, que tiene que unas 2 amaneciditas y ya. Está papelito. Bien, Pregunte otra, doctor. Pregunto otra, pero que va a salir en el examen, pues, ¿no? Añádele. ¿Cuáles son los parámetros para esto convertido en preguntas de opción múltiple, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros para valorar Apgar? Solo mencionar los parámetros. Solo mencionarlos, ok. Sí. Vamos. Yo, doctor. Claro. Apgar. Dale, Kevin, dale. No, dale tú. A ver. No te dé pena. A ver, Apgar evalúa la A. Ajá. Era de apariencia, si la piel está rosada. Ya. Bueno, solo No me explique. Simplemente A de apariencia. Aspecto de la piel. B, P. P era de pulso. Pulso. La G. G es de gesto. La A. Ajá. La otra es de movimientos, actividad. Tono muscular, actividad. Ok. ¿Y la R? De respiración. Respiración. Eso es todo. Mira, qué difícil, ¿no? Sí, normas. A ver, esta para Carla. Si está Carla. Digo, si está despierta. Porque de pronto está dormida Carla. Carla. Ya veo, está dormida. Eduardo. Es que vemos dos Carlos. Eduardo. Doctor, es que dicen que... Sí, dígame, doctor, ya. Ahorita le... ¿Ah? Eduardo. Ya, sí, dígame. Ok. Normas para realizar una historia clínica adecuada. Vamos. Ya. Lo primero es que debe hacerse en orden. Orden, correcto. Debe tener un orden cronológico y además debe hacerse con énfasis. Ajá. Interés. Con interés, exacto. Científico. Y humanístico.
O sea, de buscar la curación, de resolver el problema del paciente. Exactitud Y debe ser exacta. en la información y Sí. la ética, ¿verdad? La ética no puede Debe ser faltar exacta. en nada. Sí, ¿De doctor. acuerdo? ¿Ya viste qué sencillo? Otra pregunta que la repetimos. Las principales vacunas en el primer año de vida. Solo me las menciona. O sea, me las La escribe. Vamos, en orden. La 1, BCG, BCG. 2, hepatitis B, hepatitis B. 3. Ajá. Rotavirus. Rotavirus. Ok. 4. DTP. la DTP, sí, la DTP, La difteria, Claro. Lo de 5. antipolio. Polio, antipolio. Y 6. Neumococo conjugada. ¿Cuál? Neumococo conjugada. Sí, neumococo, pero las más importantes. sarampión. Sarampión, antisarampianosa. Ujú. ¿Ok? Sí sabemos, sí sabemos. No, si yo no digo que no saben, sino que ahorita los cogí dormidos. Bien. Neumatización del seno maxilar. Al año, doctor. 0. A los 2 o 2 años y medio. 2 años y medio, perfecto. Ya vio que Sara está despierta, ¿eh? No se ha dormido. Ujú. Bueno, y así por el estilo, ¿no? Entonces, preguntas de ese calibre, ¿verdad? Es decir, del día a día, de lo que vemos en clase. O sea, tienen que saber las cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, de los temas adicionales, ¿sí? Convulsiones febriles simples. 4 características, ¿sí? Una, vamos. No dura, Una crisis. bueno, inicia por la fiebre. Ajá. No dura más Segunda, de 15 minutos. 15 minutos. Doctor, 3. tiene un periodo posital de 2 a 4 horas. Ajá. 4. Y no se Generalizadas, Y ¿no? no tiene hallazgos focales, ni Generalizadas, ni exacto. después. Y el distractor podría ser movimientos bruscos de extremidad superior, ¿verdad? Derecha. ¿Ya? Entonces sería focalización, ¿verdad? Sería la excepción. O sea, convulsión focalizada o movimientos focalizados, tónicos, ¿verdad? ¿Sí? O pueden ser tónicos clónicos, ¿no? ¿De acuerdo? Así, tipo de preguntas de esa índole. Un soplo inocente es A, patológico, B, fisiológico, C, normal. Ya, escojan ahí la respuesta. patológico. Patológico, correcto. Por todo lo que hemos visto, ¿verdad, Sofía? Sí, Es patológico. Por lo tanto, merece, puede ser sin consecuencias, o sea, un soplo banal, sin consecuencias, pero en un hasta 90%. Pero tenemos un 5 a 10% que es significativo de algo patológico. Por lo tanto, o en general, ¿verdad? Si la sangre está muy fluida, eso significa que faltan elementos figurados, por lo tanto, es patológico, ¿verdad? Sí. doctor, Que, Sí, doctor. doctor. que es, de acuerdo a la edad, una situación que es predominante, de acuerdo, pero en todo caso es patológico. Muy bien.
¿Qué hacer con el cefalohematoma? Nada. Nada, doctor. correcto, Soledad. Perfecto. Visión al año de vida. 5%. Correcto. ¿Segura? Eso es 20%, doctor. 20%. Así es. Al año de vida, Al año de vida de 20%, doctor. 20%, correcto. En el recién nacido, 5%. En el recién nacido, 5%, exacto. Reflejo, reflejo de defensa. ¿A partir de qué edad está presente? Reflejo de defensa palpebral, pues, ¿no? Obvio. 2 meses, doctor. 2 meses, correcto. Ya te picaste, ¿no? No, doctor. Correcto. Muy bien. Listo. En cuanto a la erupción de las piezas dentales, en la primera dentición, ¿cuáles son las primeras piezas que erupcionan? Pondremos varios distractores, ¿verdad? Pero ¿a qué edad erupcionan? ¿Y qué piezas? ¿Cómo se llaman? Son A los Incisivos. eran los incisivos laterales. No, incisivos centrales, superiores o inferiores. Inferiores. Inferiores, ¿verdad? ¿A qué edad? 5 meses. A los 5 o 7 meses. A los 6 meses. Pero si me ponen 5 es correcto, de 5 a 7, ¿no? Pero ponemos el término medio, 6. Pero está bien 5. 5, 6 o 7, ¿no? Es correcto. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora sí nos vamos con... A ver dónde está a iniciar grabación. Ok, bien. Entonces vamos con... ¿Por qué no marca? ¿Por qué no marca? Ah, ya, ahorita recién está marcando el puntito rojo. Bien. Vamos con la exploración de boca, ¿no? Sí. Como decía, ¿verdad? El examen de boca debe ser exhaustivamente realizado, pero con rapidez. Lo dejamos para al último de la exploración, ¿verdad? Lo revisamos en este momento y no al último, por obvias razones, ¿no? Porque estamos en cara, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, hablamos de macrostomía, hablamos de microstomía, en definitiva, malformaciones, ¿verdad? Malformaciones, ¿de acuerdo? Las fisuras, las rágades, ¿sí? El labio leporino, ¿verdad? Simple, el compuesto, el uni, el bilateral, ¿sí? En fin. Coloración de los labios, palidez, enrojecimiento, cianosis, reflejo perinazo, palidez perinazo bucal, signo de Filatou. Palidez perinazo bucal, signo de Filatou. ¿Sí? ¿Puede dictar, doctor, cómo se escribe eso? F, I, L-A, fila, T, O, W, Filatou. Signo de Filatou. Patognomónico de la escarlatina. Si usted tiene un signo de Filatou y la piel en lija, le toma el brazo y siente una piel áspera, ¿verdad? En los folículos pilosos crecidos, obviamente estamos frente al signo de piel de lija. Entonces, signo de piel de lija más palidez perinazo bucal, signo de Filatou. ¿De acuerdo?
F-I-L-A-T-O-W, Filatov. ¿Estamos? ¿Está clara, Sara? ¿Sí me escuchó? ¿Sí está claro? Sí. Sí, ok. Listo. Listo. En cuanto, insisto, a lesiones, existen los procesos inflamatorios, los quistes por succión. El niño adquiere la costumbre de succionarse el labio. Se succionan el labio cuando están tensos y forman quistes, ¿verdad? De contenido cero sanguinolento. ¿Sí? ¿Qué hacer con los quistes por succión? La respuesta es NA. Nada, ¿verdad? NA, nada, DA, NADA. ¿Sí? Keilitis, las inflamaciones, ¿verdad? Y las costras húmedas, keilitis, ya resecas, keilosis, presencia de fisuras, ¿ok? O también llamadas rágades, ahí está la palabrita rágades, ¿ok? Presencia de lesiones herpéticas, ampollares, ¿verdad? Sí, especialmente en las mucosas, los famosos fuegos, ¿verdad, Raúl Esteban? Sí, doctor. Inflamaciones con edema angioneurótico, ¿verdad? Usted está en contacto con algún alimento que le produce alergia y la respuesta es el edema angioneurótico. ¿Sí? Infecciones. El muguet, ¿qué era el muguet? Candidiasis oral. Candidiasis oral, correcto. ¿Sí? Hemangiomas, etcétera, ¿verdad? Doctor, una pregunta. Ajá. La estomatitis es lo que las personas llaman como fuego en los labios. En los labios, sí. Son inflamaciones producidas por herpes, ¿verdad? El virus del herpes 1. Ya después veremos los 8 tipos de herpes más importantes, ¿verdad? Que dan diferentes patologías. Eso lo veremos en la parte nosológica, ¿no? No se olviden que tenemos que entregar las fichas nosológicas, ¿no? Hasta ahora ¿cuántas van, Kevin? 10, ¿no? Sí, 10 fichas. 10 y para Kevin 11. Ok. Bien. Entonces, 1, exploración de labios, ya lo revisamos, ¿verdad? Pero en la repetición es importante, ¿no? 2, respiración por boca, ¿sí? ¿En qué patologías exploramos la respiración por boca? Cuando hay obstrucción nasofaríngea, ¿no? En la rinitis, presencia de cuerpos extraños, adenoiditis, ¿verdad? Inflamación de las adenoides, la atresia de coanas, ya veíamos cómo explorábamos la atresia de coanas pasando una sondita, ¿verdad? Por los conductos nasales, ¿no? ¿De acuerdo? Hay un stop, ¿sí? Vamos por un 2, 3 centímetros, al 4 centímetros, stop, ¿ya? Significa que ahí hay una atresia, ¿verdad? Y lo exploramos, ¿sí? Con el espéculo. También la debilidad de los músculos orales, ¿sí? La mala disposición dentaria, especialmente en aquellos pacientes con neuropatía, ¿verdad? O con alteraciones en cuanto a su capacidad intelectual, ¿verdad? Retraso mental. ¿Sí? Hacen movimientos bruscos de sus dientes, hacen rechinar sus dientes y evidentemente el problema es serio, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. El cuarto punto, la halitosis. La halitosis
son relativamente frecuentes en los niños porque se les infecta con cierta facilidad la mucosa en las estomatitis, ¿verdad? O en el muguet que decíamos, ¿no? En las adenoiditis hay un olor sui generis, ¿no? ¿Sí? En las sinusitis, en las pansinusitis hay un olor pues tremendamente fuerte, ¿verdad? También en las caries dentales, obviamente en la mala higiene bucal, ¿sí? Y así por el estilo. Entonces, el cuarto punto, se investiga la halitosis. Como punto 5, los dientes, ¿verdad? La erupción de la primera y segunda denticiones, ¿sí? El número de dientes, puede haber anodoncia, ausencia de piezas dentales, dientes sumergidos, ¿verdad? Dientes que no erupcionan, ¿sí? Y que a veces hay que hacer una intervención quirúrgica porque se toma una radiografía y ahí está sumergida la pieza dental, ¿no? ¿Sí? Y los dientes supernumerarios, ¿de acuerdo? Entonces, el especialista en dientes, ¿verdad? El odontólogo, el especialista en endodoncia, no, ¿verdad? Sino en ortodoncia, ¿sí? La ubicación, el orden, ¿verdad? Y obviamente la ubicación de los dientes es fundamental. La coloración también es importante, amarillos. Ha habido abuso de la ingesta de tetraciclina, ¿no? Dientes amarillos. Dientes verdes, ¿verdad? En las verde amarillos, en las ictericias. Dientes negros, el abuso. ¿Sí? A las madres se le da mucho hierro, ¿verdad? Cuando están embarazadas. No se calcula la dosis adecuada y pasa hierro al niño, ¿no? Y quien se afecta las matrices óseas. Así que ojo con esto, ¿verdad? El abuso del hierro, ¿de acuerdo? También en la enfermedad de Addison cursa con dientes con manchas negras, ¿verdad? En pacientes con porfiria, ¿sí? Los dientes rojizos. Los como mora o moteados, ¿verdad? Las intoxicaciones por flúor, ¿sí? A veces dice el odontólogo, vamos a hacer la fluoración y administran el flúor, ¿verdad? En la limpieza supuestamente dental. Y puede pasárseles la mano, ¿verdad? ¿De acuerdo? Anormalidades en la forma y tamaño de los dientes. Dientes en destornillador, ¿verdad? Dientes de Hutchinson, sí. Y obviamente en la sífilis también se dañan los dientes, ¿no? Sí. Retraso o aceleración, ¿verdad? De la erupción dentaria, ¿no? Sí. La caída precoz, cuando hay caries, sí. La caída precoz es frecuente. Entonces, todas las anormalidades que podemos encontrar en dientes. Y en cuanto a la primera dentición, ¿verdad? Está compuesta por 20 piezas o dientes de leche, ¿verdad? O dientes primarios o temporales. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la cronología van a erupcionar en este orden, ¿verdad? Incisivos centrales inferiores, entre 5 y 7 meses, ¿verdad? 6 meses, ¿no? De promedio. Incisivos centrales superiores, 6 a 8 meses la erupción. Incisivos laterales superiores, 8 a 11. Incisivos laterales inferiores, 7 a 10 meses. 4 primeros molares, 10 a 16 meses.
4 caninos, 16 a 20 meses, y 4 segundos molares, 20 a 30 meses. En definitiva, en la segunda infancia predomina, ¿verdad?, la erupción, ¿sí? En cierto modo, ¿de acuerdo? En cierto modo, concluye la erupción de la primera dentición. ¿Ok? Muy bien. Hay que corregir ahí, el siguiente cuadrito no es primera, sino segunda dentición, ¿verdad? Erupción, primeros molares. Los que primero erupcionan de la segunda dentición son los primeros molares. 6 a 7 años. 4 incisivos centrales. 6 a 8 años. 4 incisivos laterales. 7 a 9 años. 4 primeros premolares. Recuerden que en la primera dentición no hay premolares. Obviamente en la segunda dentición. Entonces, primeros premolares, 10 a 12 años. 4, ¿verdad? 4 caninos, 9 a 12 años. 4 segundos premolares, 10 a 13 años. 4 segundos molares, 12 a 13 años. Y 4 terceros molares, 17 a 22 años. Muy bien, eso en relación a la exploración de dientes, ¿no? Bien. Una buena higiene, ¿sí? Un buen manejo de las caries dentales, ¿sí? Hace que perduren tanto los dientes primarios como los definitivos o secundarios. Bien, en cuanto a las encías, ¿verdad? Hay que examinar, ¿sí?, las encías. La coloración, ¿sí?, la tumefacción, el repliegue de Robin-Magitol. ¿Sí? ¿Qué es el repliegue de Robin-Magitol? Es un repliegue, un borde en el extremo de la encía, el extremo más externo de la encía. Es un borde delgado, ¿verdad?, que es sumamente necesario para que el niño lo utilice como herramienta para aprender el pezón. Entonces se le facilita la lactancia materna con el repliegue de Robin-Magitol. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Lesiones patológicas en encías, las inflamaciones o gingivitis, el enrojecimiento, el edema, lesiones ulcerosas, tumoraciones, el épulis. El épulis, aquí hay una foto de un épulis, ¿verdad? En la página 91. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Página 91, por favor. Épulis. Realmente es un tumor gigante, ¿verdad? Es un tumor grande, ¿sí? Ventajosamente de células benignas. Simplemente se va donde el cirujano maxilofacial o el odontólogo que se especializa en cirugía maxilofacial y hace la sección del épulis, ¿no? Y lo extrae, ¿no? Y coge unos cuantos puntitos para evitar el sangrado y resuelto el problema. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, los frenillos. Hay 2 frenillos, ¿verdad? El sublingual y el tectolabial. 2 frenillos. El sublingual y el tectolabial. El sublingual, obviamente, bajo la lengua, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan cuando ustedes hacían disección en cadáver? Sí hicieron en cadáver, ¿no? Sí alcanzaron a hacer disección en cadáver. Ya. ¿Ok? Entonces ahí utilizaban las pinzas, las diferentes pinzas, ¿verdad? Las tijeras punta romo, etcétera. Mientras menos punta, mejor, ¿verdad? Porque puede lesionar. Entonces,
con una de esas tijeritas muy bien, por supuesto, desinfectadas. Y la sonda acanalada, ¿sí? Usaban la sonda acanalada. ¿Sí se acuerdan de la sonda acanalada? Cuando hacían disección. Sí, esta sonda acanalada en la parte posterior hay un canalito, ¿no? Un canalete en toda la sonda, ¿verdad? Sí, sí, la sondita acanalada. Y atrás hay una formación tiene la discreta forma de alas de mariposa, ¿no? Sí. Entonces, y en el centro queda una especie de surco. Entonces, ese surco, esa sonda la introduce en el frenillo sublingual, eleva, ¿verdad? Y ahí queda descubierto el frenillo y con la tijerita muy bien hace el corte, ¿verdad? Que es muy delgadita, una membranita muy delgada, ¿sí? Más es la cortadita que duele un poquito y un poquito de sangrado y nada más, ¿verdad? A que haya que anestesiarlo y ahí dormirlo al niño. Simplemente se lo convence al niño para que permita, ¿verdad? Colocar la sondita, se coloca la sonda y se hace el corte rapidito, ¿no? Sí, va a protestar, va a llorar un poquito, pero nada más. ¿Ya? Y nos hemos evitado de estarlo pinchando varias veces para colocar el anestésico, ¿sí? Y una pinchadita de esas es el cortecito con la tijera, ¿verdad? Y arreglado el problema. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el frenillo tectolabial? Está en el labio superior, en la parte media, ¿verdad? Sí. Si ustedes se exploran, van a encontrar ese frenillo. En algunos está sumamente prominente o prominente, ¿sí? Por lo tanto, ese sí hay que, obviamente, anestesiar al niño y hacer el corte, ¿verdad? Hacer la resección de ese frenillo. ¿Por qué? Porque va a presionar los dientes, ¿verdad? Va a presionar y va a generar, va a provocar el desplazamiento de los dientes hacia los lados. Entonces hay una sobreposición de los dientes, ¿verdad? Y por supuesto, tiene que actuar el ortodoncista, ¿verdad? Y usar los brackets y toda la parafernalia en arreglar esos dientes, aparte de extraer el frenillo. ¿De acuerdo? Sí, entonces tenemos los dos frenillos, el sublingual y el tectolabial. ¿Cuál es más complejo? El tectolabial. Carla. ¿Cuál cree que es más complejo? ¿El tectolabial o el sublingual? El texto labial, doctor. Sublingual, doctor. No, el tectolabial. El tectolabial. Ok. Ajá. El sublingual, bueno, sí, en cierto modo, claro, si está muy acentuado, puede dificultar el pronunciar algunas letras, ¿no? Algunas palabritas que contengan letras como la R, ¿verdad? El rotacismo. Hay personas que tienen dificultad para pronunciar la R, ¿verdad? La R, ¿no? Sí, otros la S, el ceseo, otros la L, el lalismo, ¿verdad? Y así por el estilo, ¿no? Dificultad para pronunciar algunas letritas, ¿no? Bien. Entonces, en definitiva, los frenillos producen anquiloglosia, ¿verdad? En el caso del frenillo sublingual, o sea, estrechamiento, dificultad para sacar la lengua, ¿no? Y si hay el frenillo, hay una desviación de la lengua hacia abajo, obviamente, ¿sí? Bien.
Entonces, como punto 6, a destacar en las encías, los frenillos, el reborde o repliegue Robin Magitol, ¿ya? Y el épulis, una tumoración benigna, ¿sí? Que se vuelve gigante. Si se vuelve gigante hay que extraerla rápido, ¿no? Antes de que crezca y realmente vaya a fastidiar tremendamente al niño, ¿no? Incluso en la extracción, ¿sí? Es un poquito problemática, ¿no? Por el sangrado que ocasiona. Ajá. Muy bien. Entonces seguimos. La mucosa bucal es importantísimo, ¿verdad? Sí, la producción de saliva. Sí, después de los 3 meses, recuerden la cialorrea, el tialismo, sí. Hay muchos, sí, que tienen problemas en las glándulas salivales y hay una excesiva producción de saliva, ¿verdad? La cialorrea. La inflamación de la mucosa, las estomatitis, las erupciones, los enantemas, las manchas de Koplik en el sarampión, ¿sí? A la altura de los carrillos, ¿sí? Se encuentran una especie de puntitos de sal, se llaman puntitos de sal y pimienta, ¿sí? Los puntos, las manchas de Koplik, ¿sí? Características al segundo día de la fiebre en el sarampión. Es patognomónica la mancha de Koplik en el sarampión, ¿ok? También evaluar la desembocadura de las glándulas, de los conductos de las glándulas que drenan la saliva, las glándulas salivales, la desembocadura del conducto de Stennon, ¿sí? La presencia de aftas y obviamente lo que les decía, el muguet. ¿Estamos? Entonces, una exploración, imagínense, ya llevamos como media hora explicando boca, ¿no? Y supuestamente hay que hacerlo rápido, pero la explicación hay que hacerla bastante pausada para que quede claro, ¿no? Sí, quede claro, definitivamente. Bien. De ahí pasamos, del punto 7, mucosa, pasamos al 8, ¿verdad? Para explorar el paladar y las anomalías que pueden presentarse en ese paladar. Entonces, el paladar ojival o paladar arqueado, ¿verdad? Sí, un verdadero arco. Los niñitos, ¿en qué niñitos vemos esos paladares arqueados? ¿Sí? En niñitos que se succionan el pulgar. ¿Sí? La presencia del dedo pulgar hace que se desvíe, ¿verdad? La unión de los huesos palatinos y obviamente se forma un arco más pronunciado. Eso hace que la oclusión, ¿verdad? La arcada dental, ¿sí? Se vuelva más evidente, ¿no? Entonces hay una separación entre arcada superior e inferior. A veces es sumamente pronunciada, más de medio centímetro de distancia, ¿sí? Así que ojo con los niñitos que se succionan el pulgar. Tener mucho cuidado, ¿sí? Tratar de evitar que se succionen el pulgar. Deben hacer todo lo posible para evitar que los niños se succionen el pulgar, o sea, se succionen los dedos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuándo se succionan? Cuando tienen estrés, cuando están estresados, cuando tienen problemas. Y los padres son los que les transmiten los problemas, ¿no? Las peleas de los padres, mucho cuidado, ¿sí? Son los que le van a hacer el daño a los hijos. Bien. Doctor, ¿Qué es el ajá? ¿Sí? ¿Y pasaría lo mismo con el chupón o con el chupete? Con el chupón menos, ¿no? Porque generalmente lo usan los primeros meses de vida. Claro, hay niños que lo usan por mucho tiempo, sí. Eso puede también generar un paladar ojival.
o un paladar arqueado, pero menos arqueado. Más es succionarse el dedo, ¿verdad? Porque el dedo de alguna manera presiona el paladar, ¿ya? Y hace que se forme ese paladar arqueado, ¿verdad? A diferencia del torus palatinus. El torus palatinus, en cambio, es el aplanamiento por la osificación precoz, ¿verdad?, de la sutura interpalatina, ¿no? Sí, en ciertas patologías, en ciertos síndromes, en Pierre-Robin, ¿verdad? Pierre-Robin, ya veremos ese síndrome, ¿sí? Micrognatia, ¿qué es la micrognatia? La mandíbula pequeña, doctor. Mandíbula pequeña, correcto, ¿verdad? Más glosoptosis, o sea, la tosis de la lengua, la caída hacia atrás de la lengua, ¿sí? Más la prominencia, ¿verdad? Prominencia de la lengua que no cabe en la boca, ¿no? Entonces hay una discreta protusión a su vez, ¿sí? Desplazamiento hacia atrás y hacia adelante por el tamaño de la lengua, ¿verdad? Y el tamaño también de la cavidad del que genera el hueso, ¿verdad? Maxilar inferior o mandíbula, ¿verdad? Ajá. Bien. De ahí la perforación, sí, del paladar en algunos casos, ¿verdad? En ciertas patologías, sí. Ciertas patologías como el mal de piedra ya no existe en nuestro medio, producido por un tipo de tripanosoma, ¿verdad? Tipo de tripanosoma, ¿sí? Produce perforación del paladar. Bueno, eso ya en África, ¿no? Ya en nuestro medio no existe. Alguna vez existió en Esmeraldas, ¿no? Pero ahora ya no existe, el famoso mal de piedra, que produce la perforación del paladar, ¿sí? Del paladar blando, ¿sí? Y también del paladar óseo. Ajá. Bien, ¿qué son las aftas de Bednar? Las aftas de Bednar, ahí está, ¿verdad? Lo tienen en el folleto. No son otra cosa que pequeñas, también se llaman perlas de Epstein, pequeños micronódulos existentes, ¿verdad? En el paladar blando, ¿sí? Son a base de material gaseoso, ¿sí? A base de material gaseoso, perdón, las perlas de Epstein, ¿sí? O nódulos de Bond, perdón. Perlas de Epstein o nódulos de Bond. Son efectivamente micronódulos que contienen un material gaseoso. Mientras que las aftas de Bednar, son pequeñas microlesiones que existen que se forman en el paladar blando, ¿sí? Producto de la limpieza que hace la madre del paladar blando, ¿sí? Hace la limpieza y a veces, por hacerlo con cierta rudeza, provoca ulceritas, ¿no? Provoca ulceritas. Las úlceras de Bednar. Estas están presentes en los primeros días de vida y más concretamente en las primeras semanas, 2 a 3 semanas de vida, no más. Las famosas aftas de Bednar. Insisto, producto de la limpieza del paladar, ¿sí? Blando y de la parte posterior de la lengua, ¿sí? Se forma lo que se llama una lengua saburral o saburra, producto de la alimentación, producto de la leche, una saburra blanca, y a veces es muy notoria. Entonces las madres la limpian, ¿verdad? Se remojan un pañalito bien limpio, ¿verdad? Se envuelven su dedo
y meñique e introducen y limpian, ¿verdad? Al hacer la rotación, al hacer la limpieza, ¿sí? Pueden lesionar el paladar blando. ¿De acuerdo? Perlas de Besnard. Bueno, paladar, ¿sí? El velo, ¿verdad? Del paladar, la parálisis, ¿sí? Postdiptérica, en la difteria, ¿verdad? Puede paralizarse el velo del paladar, ¿sí? Así que ojo con la difteria. Trastornos también del glosofaringio y del vago, ¿sí? Pares craneales. Y también la presencia de tumores cerebrales y retropalatinos. Parálisis del velo, entonces, del paladar, ¿ok? Y ya les decía los nódulos de Von o perlas de Einstein, que son pequeños micronódulos, ¿verdad? De material gaseoso. Material gaseoso. Y obviamente la úvula, ¿sí? La úvula, que en muchos casos, ¿verdad? En muchos niños es alargada y a veces estimula, ¿sí? La orofaringe y puede provocar incluso náuseas, ¿sí? A veces esa úvula está bifurcada, ¿sí? No se unió bien al inicio ¿sí? En el proceso embriológico, ¿verdad? Embrionario, por lo tanto, esta úvula se encuentra bifurcada. Hay que, si es muy larga, por los problemas que ocasiona, hay que seccionar, ¿verdad? El exceso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como ustedes ven, en paladar hay mucho que hablar. Y pasamos a la lengua. Estudiamos el aspecto de la lengua, ¿no? Una lengua fresca, una lengua normal, ¿verdad? Una lengua escrotal, ¿sí? Como las arrugas del escroto, por eso lengua escrotal, ¿verdad? Sí, una lengua que tiene la prominencia, ¿verdad? De las papilas, ¿verdad? De las papilas linguales, ¿sí? Muy grandes, especialmente en pacientes con Down, con trisomía 21, Down, lengua escrotal. Si hay esa saburra en la lengua, ¿verdad? Obviamente que está en la parte posterior, también puede extenderse hacia la parte anterior y esa saburra, ¿verdad? Como existen esos surcos en la lengua que los forma, ¿verdad? Esos, los quistes linguales, entonces obviamente se produce una lengua saburral, una lengua seca o frambuesada, lengua roja, ¿verdad? ¿En qué patologías podemos ver lengua roja? En Kawasaki, Susan. doctor. ¿En cuál? En Kawasaki. En Kawasaki, correctísimo. Es temporal, ¿verdad? Sí, o a veces dura un par de días. O puede durar, sí, la lengua frambuesa en las faringitis, ¿verdad? En otro tipo de orofaringitis, ¿de acuerdo? Sí, puede provocar esa lengua roja en frambuesa. También en la escarlatina. Es característica también la lengua frambuesa en la escarlatina. Ya decíamos, piel de lija. Ya, la palidez perinasobucal, signo de Filatov, ¿sí? Ok. Y obviamente lengua frambuesa. ¿De acuerdo? Quitémosle la A. Frambuesada. A significa sin, por lo tanto sin coloración frambuesa, ¿no? Sin coloración rojizo, no. Es frambuesada, ¿ok? Muy bien. Una pregunta para Carla ahora sí, Carla Yenka, que no pudo hace rato respondernos, ¿verdad? O si nos respondió. Carla Yenka, ¿en qué consiste el signo de Filatov?
Eduardo, ¿en qué consiste el signo de Filatov? Lo acabamos de decir, ¿verdad? Que tiene piel áspera, Ajá. Carla. palidez peribucal, Palidez, naso, bucal. Eso, nada más y nada menos. Signo de Filatov. Palidez, perinazo bucal. Ya está. Ya se aprendió. Bueno, por algo se lo pregunto. ¿Estamos? Ok. Macroglosia. ¿Sí? En la foto, mire esa lengua, Dios mío. Qué grande, ¿no? Pobre criatura, ¿sí? Hay que quirúrgicamente reducir ese tamaño. Primer año de vida, aparentemente hay una macroglosia porque el maxilar inferior o la mandíbula no termina de abarcar o de ser suficiente, ¿verdad? Para abarcar ahí la lengua, ¿no? Entonces se sale un poquito, ¿sí? Claramente en los hipertiroidismo, ¿verdad? En el hipertiroidismo o en el hipotiroidismo, o sea, en el cretinismo, ¿verdad? ¿De acuerdo? En el mongolismo, presencia de quistes linguales, ¿sí? Tumores en la lengua. Producen macroglosia, ¿de acuerdo? Movilidad anormal, alteraciones en los pares craneales, ¿verdad? En el hipogloso, ¿verdad? Sí, ¿de acuerdo? Ok. En el hipertiroidismo, parálisis cerebral, protrusión rítmica, lengua de serpiente. Hemorragias intracraneales, edema cerebral, en las meningitis. En la glosoptosis, ya decíamos, síndrome de Pierre-Robin, ¿verdad? O Pierre-Robin, ¿sí? Microglosia más glosoptosis. Más, no le dije el tercer componente, fisura palatina media. ¿Sí? Pierre-Robin, así como suena, ¿verdad? Pierre-Robin. Macroglosia. ¿De acuerdo? Micrognatia. Y fisura palatina media. ¿Sí? Pierre-Robin, ¿verdad? De acuerdo. Ok. En lengua también consideramos la protrusión, ¿verdad? La presencia del frenillo, la anquiloglosia congénita, la desviación de la lengua hacia el lado paralizado, ¿verdad? Hablando del hipogloso, sí, derecho o izquierdo, ¿no? Depende cuál esté afectado. Entonces, el estudio de lengua asimismo, muy exhaustivo, ¿sí? 9. 10, suelo de la boca, ¿verdad? En el suelo de la boca existen las glándulas sublinguales, pero en el suelo de la boca. Y su inflamación se denomina ránula. Obviamente hay que hacer un drenaje, ¿verdad? O tratar de destapar ese conducto de las vías de las glándulas sublinguales para que se produzca el drenaje sin problema, ¿no? Bien. Pasamos a faringe. Obviamente, el estudio de las amígdalas, su hipertrofia, su enrojecimiento, su edema, presencia de exudados y expulsatio, cuidado con que sea, sí, cuidado con que sea estreptococo beta hemolítico del grupo A. Beta hemolítico del grupo A. Sí, el actor
principal en la fiebre reumática. ¿Sí? Primero una faringitis estreptocócica y el silencio y luego ya las manifestaciones de una fiebre reumática. ¿De acuerdo? Correcto. La presencia de pseudomembranas, de abscesos periamigdalinos en la retrofaringe, inflamación, secreción postnasal, hipertrofia linfoidea y abscesos retrofaringios. Entonces, como ustedes ven, también hay que examinar exhaustivamente la faringe, porque si hay un absceso retrofaringio, cuidado, el paciente termina en quirófano operándose por apendicitis, porque como se afecta el tejido linfoideo y no lo describimos. ¿Y por qué? Porque no lo vemos, no lo descubrimos y empieza con dolor abdominal, placas de Peyer, dolor en fosa ilíaca derecha especialmente, y pensamos que es una apendicitis. ¿Cuántas veces hemos caído casi en la trampa, verdad? ¿Sí? Hemos estado ya en quirófano y solo esperando nada más la radiografía. ¿Sí? Y, oh sorpresa, ¿verdad? Nos encontramos con un absceso retrofaringio examinando bien o de una neumonía de base pulmonar, ¿sí? Y obviamente el dolor referido hacia fosa ilíaca derecha, ¿sí? Que nos hace pensar en una apendicitis, ¿ok? Y nos vamos con el número 12, glándulas salivales, ¿verdad? Las glándulas salivares, las parótidas, las parotiditis, cuando son epidémicas, ojo, mucho cuidado con esas paperas, porque las complicaciones de las paperas nos pueden jugar algunas pasaditas, ¿verdad? Las complicaciones de las paperas son las, Carla. Vamos, que ya lo dijimos en clase. La escarlatina. No, nada que ver. Sí, las paperas que producen en el hombre, orquitis, ¿verdad? Y en la mujer, oforitis, inflamación en el hombre de los testículos y obviamente en la mujer en un gran porcentaje, no en todo, no todas las paperas producen oforitis y orquitis, ¿no? Pero en un alto porcentaje sí. ¿De acuerdo? ¿Qué otros problemas también? Pancreatitis, ojo con esto. Entonces, cuidado con esas parotiditis inflamadas, más de lo normal, ¿verdad? O sea, las paperas. Y si hay cálculos en el conducto de drenaje, ¿verdad? De esas glándulas salivales, sí, mucho más. ¿De acuerdo? Mucho más peligroso. Entonces, paperas inflamadas, reposo, ¿verdad? Porque es viral, no necesita tomar antibiótico. Reposo. Y en la mujer produce, Kevin, Oforitis. oforitis, correcto. Y en el hombre, Orquitis. orquitis, correcto. Y por favor, no se olviden de la pancreatitis, ¿no? Que puede presentarse también como complicación. Caso obviamente rarísimo, pero una encefalitis no hay que descartar. Pero es rarísimo, ¿no? Rarísimo. Ajá. Muy bien. Entonces, ahí tenemos algunas fotografías, por favor. La mayoría tiene su guía a color, ¿no?
página 90, del lado del izquierdo, una microstomía, ¿no? Sí, esa boquita pequeña, ¿no? ¿Ah? Pero qué pequeña, ¿no? Sí. Ciertos rasgos en la raza negra, ¿no? Y ¿se acuerdan el niñito que les decía que se tomó los cables y la descarga eléctrica? Sí, doctor. Ahí está. ¿Ese es? Esa macrostomía, la foto derecha. ¿Sí? Cuando se ríe, pues insisto, la comisura derecha llega prácticamente al trago, ¿verdad? Doctor, pero ahí ya está sin cirugía o cómo? Ahí. Ahí ya está con cirugía. Claro, ya está con cirugía, pues. Lo que pasa es que, imagínese, usted hace una excelente cirugía, ¿verdad? Queda estupendo, pero el niño que le duele, que le pica, que se rasca, imagínese. Entonces hay que volver a veces a suturar, si es que, pues ya está infectado, ya un tejido infectado no hay como suturar, entonces se va cicatrizando así. Lamentablemente hay que esperar que crezca, ¿verdad? Para que ya cuando esté más tranquilo, más consciente, entonces hacer una buena cirugía plástica, ¿no? Y mejorar el problema. Ajá. Así es, pero va a quedar con una cicatriz bastante notoria, bastante notoria. Ujú. Bien, las fotos de la página 91, las superiores, el lado izquierdo, un épulis, ¿no? ¿Qué era un épulis? Un tumor. Gigante de células benignas en encía, ¿verdad? En el lado derecho, el niño que se succiona el labio, ¿sí? Mire, ahí está el quiste, ¿no? El quiste de retención. ¿Sí ven el frenillo, no? ¿Sí? ¿Sí, están viendo la guía? Por favor. El tacto labial. Eduardo está viendo la guía. Sofía, ¿sí está viendo? Sí, doctor. Sí, perfecto. Mire ese frenillo cómo separa los incisivos centrales superiores, los separa, ¿verdad? Sí, y los sobrepone con los laterales, ¿no? Entonces hay que cortar ese frenillo tectolabial y obviamente colocar ya los correspondientes frenillos, ¿verdad? La ortodoncia, ¿sí? Y los brackets para mejorar la posición y mejorar también la masticación, ¿no? Porque todo esto es importantísimo, ¿ok? Muy bien. Y la del lado derecho, una lengua geográfica. Ese niñito llegó a la consulta, es una niñita, ¿no? Llegó a la consulta y tenía una agenesia vaginal. Tenía esa lengua geográfica, ¿ya? Y pedimos exámenes para evaluar genitales internos. Lamentablemente la madre no quiso saber nada, se asustó y no regresó más. No pudimos seguirla investigando. Pero ahí había que determinar si habían o no genitales internos, ¿no? Sí, lamentablemente se fue la nena, se fue y por supuesto por la madre, ¿verdad? Sí, en la inferior un labio leporino, ¿verdad? Complejo, sí, el antes al lado izquierdo y el después. Mire cómo queda después, ¿no? De la intervención. No queda tan feo, ¿no? ¿Ah? Queda Y si es como si nada. varoncito, ¿eh? Queda como si nada. Ajá. Y si es varoncito, se deja un bigote y ya está Carla, ¿verdad? ¿Qué dice Carla? Arreglado el Carla Jenka, arreglado el problema, ¿no? ¿Ah? ¿O no? Sí, ¿Qué dice? ¿Sí o no? sí, doctor. Sí. En la página 92, el repliegue de Robin Magito, ¿no? El repliegue en la encía, ¿no? Qué pena, ¿no? Está
muy pixeleada la foto, ¿no? Pero en la nueva edición se mejoró esa foto, ¿no? Se la mejoró tremendamente. Y se ve el repliegue, ¿no? Sí, muy necesario en los lactantes menores, ¿no? En los primeros meses de vida para aprender el pezón. Y en la ñata, en la foto inferior, en la ñata, ¿verdad? La miliaria, ¿no? Esos micronodulitos, ¿sí? Hay que aplastarlos y sacárselos como espinillas. Carla, Emilia. No, doctor. No, No, doctor. no hay que hacer nada, solito desaparecen esos pequeños micronodulitos. Ahí los ven, ¿no? Sí, sí, con buena voluntad los ven, ¿no? A los micronodulitos, ¿no? ¿Sí? Sí o sí. Bien. Luego examinamos mejillas, ¿no? Eczemas, ¿sí? Eritemas en la escarlatina, en la rubiola, en el eritema infeccioso producido por un estafilococo, ¿verdad? ¿Sí? El estafilococo en piel, ¿sí? El eritema infeccioso. La pérdida de tejido subcutáneo, incluso la pérdida de la bola de Bichat, ¿sí? La bichectomía, entre comillas, ¿no? O sea, niños desnutridos. Niños desnutridos. El aumento del tamaño de las glándulas salivales, el examen, la forma semiológica de examen, parotiditis epidémica, sí, es el crecimiento de la glándula en un lado y en el otro, ¿verdad? El 20 a 30% son unilaterales y el resto, el 70% aproximadamente, bilateral, ¿verdad? Primero crece la una y después crece la otra. ¿Sí? Y el pequeño, el maxilar pequeño, ¿verdad? En un recién nacido, ¿no? En la foto sí, en el síndrome de Pierre-Robin, ¿sí? Sí, 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 sí. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ve Eduardo? Claro que sí, ¿verdad? Sí tiene la foto. Sí doctor. tiene la página 93, ¿no? Sí, sí. Ahí está clarísimo. Mire, mire la carita de pájaro, ¿no? ¿Sí? El maxilar inferior, o sea, la mandíbula pequeñita, ¿no? Pequeñita. Síndrome de Pierre-Robin. Paladar, sí, hendido. Micrognatia y glosoptosis. A veces hay que fijar la lengua hacia afuera para que pueda respirar el niño o colocarle un tubo de mayo, ¿verdad? Para que pueda respirar. Y también hay un problema en la foto inferior, ¿sí? Una mandíbula pequeña, un síndrome de Treacher-Collins. Treacher-Collins. Cursa con alteración de maxilar, o sea, maxilar pequeño, ¿sí? ¿Qué otra alteración tenemos? A ver, ahí está. ¿Puede decírmela, En el Carla? conducto externo. ¿Sofía? No tiene conducto auditivo externo. No hay conducto auditivo externo. ¿Qué más no hay? Pabellón auricular, ¿verdad? ¿Qué Sí. más? Sordera. ¿Qué más? Retraso. Doctor, y una pregunta, ¿y esa como tumor que tiene ahí, como una neoplasia, eso también? No, no es tumor. Son restos del pabellón. Ah, ya, ok, ok. Sí, 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 restos del pabellón. ¿Sí? Por eso le decía, micrognatia. Prácticamente no hay pabellón, ¿verdad? Apotia. Micrognatia, apotia. Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo le dije sordera, obviamente. Sí, sordera. De conducción, sordera. ¿Qué más? A ver, ustedes, saquen de su libreto. ¿Qué más cree?
Sofía. Utilice aquello que dijimos respecto a los problemas de pabellón auricular. Por favor. A ver. Ya pues. Tiene una implantación baja también. Implantación baja podría ser, ¿verdad? Si es que existiera pabellón. Pero algo más, o sea, relacione conocimientos, ¿verdad? Que hemos dado anteriormente y ahora al explorar este niño, al explorar su maxilar inferior y obviamente su pabellón y el síndrome de Treacher-Collins. Insisto, micrognatia, sordera, agenesia de pabellón. Siga usted, Sofía. Delo por seguro que cuando hay una alteración de pabellón, Sara, Hay una alteración renal. Perdón. Alteración renal. También hay alteraciones renales. Alteraciones renales, por favor. Es que como es Ah, una fístula, pensé sí, ¿no? el resto del oído. No, aplique la lógica. Ok. Sí. O sea, si hay una agenesia del pabellón, por lo tanto hay una Nefropatía. nefropatía. Segurísimo. ¿Qué vamos a encontrar? Agenesia, hipoplasia renal, unibilateral, yo qué sé, ¿verdad? Tumoraciones incluso, ojo. Pero este niño tenía un riñón en herradura. ¿Sí? Ahí la única forma de salvarle la vida es con el trasplante, ¿no? Porque ningún riñón funciona en riñón en herradura. Riñón en herradura, leer. Uy, cuánto tenemos que leer. Sí. Por eso a mí me preocupa, o sea, no me preocupa en tanto sino que me desespera porque hay mucho conocimiento, ¿verdad? Hay mucho conocimiento que absorber. El problema es absorberlo. Y por favor, interrelacionen. Convierta los conocimientos, las clases anteriores con las de ahora, en vasos comunicantes. Lo que le decía, ¿no? La malformación del pabellón. Lo extraemos, ¿sí? Por la lógica, la alteración renal, ¿verdad? Pero no se preocupen que eso nos pasa a todos. Nos ocurre a todos. Nos va a ocurrir a todos. A veces estamos ya un poquito saturados. Estamos. Y la micrognatia, lo contrario de micrognatia, Kevin, es el prognatismo. Pues, el prognatismo. Ahí tiene, ¿verdad? ¿Sí? Mire ese niño en la página 94, la siguiente. ¿Sí lo tiene color? Kevin, ¿lo tiene o no lo tiene? ¿Lo tienes a la mano? ¿La guía? Sí, doctor. Kevin, ¿la tienes o no? Eduardo, ¿usted la tiene? Eduardo. Sí, doctor, aquí lo tengo. Prognatismo. Ya. Ok, entonces fíjese una foto antero-posterior y lateral. En el lateral usted visualiza claramente el prognatismo, ¿no? Está clarísimo. ¿Y qué más tiene protruido? A ver,
si tiene un buen ojo? Los ojos. Los ojos, correctísimo. Sí. Hay una discrania y esa discrania en cruzón genera que los ojos se protruyan y parecerían ojos grandes. No. Exoftalmo, Es, doctor. ¿perdón? ¿No sería exoftalmo entonces? No, no es un exoftalmo. O sea, hay un pseudo exoftalmo, ¿verdad? Parecería, pero no es. Pero no es. Lo que hay es una órbita Pequeña. Pequeña o hacia atrás. Pequeña, correcto, ¿no? Correcto. Esa discrania hace, si ustedes, bueno, lo hubieran visto a este paciente, la cabeza era muy deforme, ¿no? Por eso les decía el índice cefálico. A propósito, pregunta de examen, ¿no? Sí, índice cefálico. A ver, Kevin, tú que eres especialista en índice cefálico. A ver, es el índice, la amplitud torácica, ¿qué hablo? ¿What? Transversal. Diámetro transversal, ¿de dónde? Transversal dividido para el antero posterior. Ajá. Por ¿De 100. qué? De la cabeza. Del cráneo, ¿verdad? De la cabeza. Correcto. Multiplicado por 100. Por 100. Por 100, ¿de acuerdo? Ahí está. Bien, entonces, en prognatismo y 3 tumores que hay que investigar en maxilar inferior, ¿verdad? De origen dentario, ojo, la malignización de los dientes, ojo, granuloma eosinófilo. ¿Sí leyeron la malignización de los dientes? No, ¿alguien Sí, leyó? doctor. A ver, cuéntenos, ¿qué encontró Valeria? Bueno, yo hablando en sí de malignización de los dientes, tenía conocido que, por ejemplo, existe el ameloblastoma, que como termina pues en oma, es un tumor no canceroso, en realidad es benigno. Correcto. Y es frecuente que se desarrolle, como usted dice, en la mandíbula, sobre todo en la parte inferior y cerca de los molares. Y se da debido a las células que crean el revestimiento del esmalte de los dientes. Correcto. Entonces, estas son las que pues tienen esta reproducción cancerosa benigna y lo que hace es pues crear tumoraciones en la parte de la mandíbula que son bastante incómodas. Porque es una zona muy dolorosa. Así es. Entonces, por suerte es benigno, pero como ya sabemos, todo tumor o tumoración benigna, al crecer demasiado, pues oprime a las demás partes y eso hace que obviamente los dientes se descoloquen y se chuequen, como nosotros decimos, y causa bastantes problemas de ortodoncia, la verdad. Así es. Entonces, por supuesto que hay que tener mucho cuidado en estas alteraciones dentales, ¿verdad? ¿De acuerdo, Kevin? ¿De acuerdo, Valeria? Eduardo, Soledad, Fernanda. Sí, doctor. Correcto. Uno de los tumores que más metástasis da a huesos, especialmente a órbitas y a maxilares, es el neuroblastoma. Sí, a veces un tumor que tiene su asiento especialmente puede estar en diferentes regiones, en la parte abdominal, retroperitoneal, pero especialmente en riñones, ¿no? Neuroblastoma. El tumor de Ewing, obviamente maxilar, y las osteomielitis, consecuencia de las caries crónicas, ¿verdad? Que no se las maneja con mucho tino, ¿ok? Muy bien, eso en relación a maxilar inferior, ¿de acuerdo? Entonces hemos avanzado en forma interesante, ¿sí? Vamos aprendiendo, como decía alguna clase, ¿verdad? Anterior Sofía decía, hay mucho que revisar, ¿verdad? Y hay mucho que aprender. Entonces mañana, sí, en la clase práctica hacemos una pequeña revisión. Perdón, mañana es
Simulación, doctor. Mañana es simulación, doctor. Sí, entonces la simulación vamos a revisar aspectos, sí, tenemos definitivamente, recuerden que no podemos dar la clase presencial y por lo tanto la simulación no la vamos a dar, ¿no? Ajá. Por la disposición misma de la facultad. Entonces, vamos a continuar con la historia clínica, ¿no? ¿Sí? Igualito, ¿no? El primer grupo de 7 a 9 y el segundo grupo, ¿sí? De 9 a 11, ¿no? ¿De acuerdo? Sí o sí. Perfecto. Oye, doctor. Y seguimos repasando algunas preguntas. Doctor, ¿sabe qué otro tumor maligno es, bueno, creo que no es tan frecuente, pero sí es feo a nivel mandibular, por ejemplo? El osteosarcoma. Ah, sí, el osteosarcoma, correcto, correcto. Sí, está señalado, ¿no? Todos los tipos de sarcoma, ¿verdad? Sí, entre ellos el osteosarcoma, sí. Efectivamente, hay que tener mucho cuidado y todas las consecuencias que su presencia genera, ¿verdad? Sobre todo las metástasis, ¿no? Ajá. Especialmente al sistema nervioso. Bien. Eso en relación a lo que es cara. El día teórica avanzamos cuello, ¿no? ¿Sí? De pronto, mañana, sí, podríamos para el viernes tomar tórax, ¿verdad? Entonces, mañana podríamos revisar cuello, ¿no? ¿Sí? Como la primera parte de, entre comillas, simulación, ¿ok? ¿De acuerdo? Listo, doctor. Listo. Muy bien. Les agradezco mucho. Les agradezco su paciencia. ¿Sí? Doctor. Soy un poquito exigente en sentido de pedirles que saquen de su reflexión mucha información, ¿verdad? Por la lógica, ¿no? Así que tranquilos, que el equipo gana. Ajá, vamos bien. Eduardo. No, que quería comentarle que al mediodía estaba viendo un noticiero Ecoavisa y salió un reportaje de Licasa que estaban teniendo problemas con la parte de suministro de medicamentos, algo así. Ajá, sí. No hay medicinas en ese hospital. No solo medicinas, ¿no? Faltan médicos para la consulta, falta medicinas, falta insumos, ya, los pobres residentes. Claro, ellos tienen que, ventajosamente, el ministerio les paga, ya, o sea, por la ley humanitaria, porque eran posgradistas autofinanciados, pero ahora les paga un valor, no es una grandeza, pero les sirve para aliviar de alguna manera sus necesidades, ¿no? Entonces ellos ya se compran sus propias mascarillas, ¿verdad? Pero ni siquiera mascarillas hay. Entonces es un problema serio, ¿no? Es un problema serio. Imagínense el laboratorio del hospital, ¿no? ¿Ya? Si no hay medicinas, que es el día a día, es lo que realmente se necesita, ¿verdad? Imagínese usted una receta maravillosa, pero no hay medicina. Entonces el pobre paciente tiene que buscar dónde y cómo adquirir las medicinas, ¿verdad? Entonces tiene que contar, gente muy, muy pobre, tiene que contar con algo de dinero para comprar las medicinas. Es una lástima, ¿no? Pero así es, desgraciadamente, esa es la situación. Ajá. Y ustedes ven lo grande que es el hospital, ¿verdad? Las salas inmensas, llenas de pacientes, ¿no? Nos vemos. Llenas de pacientes con
pacientes con necesidades, ¿verdad? ¿Sí? No solo los pacientitos, sino las madres. Las madres necesitan alimentarse y a veces no tienen ni para movilizarse, ¿verdad? Sí. Así que les digo porque en eso, bueno, nos enterábamos de muchas situaciones y hacíamos algún tipo de obra, algún tipo de labor, ¿no? Para de alguna manera paliar en algo, remediar en algo la situación, ¿no? Ajá. Así que es duro, es duro. Por eso, o sea, hasta por eso que quisiera seguir asistiendo al hospital, ¿no? Porque hay mecanismos y mecanismos para ayudar a la gente, ¿no? Ayudar a nuestros congéneres, a nuestros hermanos, ¿verdad? Sí. Eso. Bueno. Listo. Entonces, mañana, 7 de la mañana, Dios mediante, estamos iniciando la... Gracias por su atención, insisto, gracias por su persistencia y a veces, insisto, les exijo más de la cuenta, ¿no? Me disculpan, pero... mañana a las 7 de los dos grupos. No. No, pues solo la 1. El grupo 1, ¿verdad? A1 a las 7, ¿no? Y el grupo A2 a las 9, ¿no? Ajá. O quieren todos para aprovechar. Sí, doctor. Ya, entonces unámonos, ¿sí? Porque igual no estamos ocupando espacio, ¿no? Sí, doctor. Exacto. ¿Les parece? Doctor, Sí. sería la videollamada, sería como la doy. Normal. Exacto, así es. Ajá, sí. Perfecto. No tiene problema lo del grupo 2 que tendrían que madrugar, ¿no? Para nada, doctor. Para No, nada, doctor. perfecto. No, doctor. Entonces, Ya es pan de cada día. así es, yo sé. Y si no se despiertan a clase, se despiertan, pero porque su reloj biológico los despierta, ¿no? Ajá. El susto. Así es. Perfecto. Entonces, todos mañana a las 7, ¿no? Y aprovechamos el tiempo. Perfecto. Excelente. Muy bien. Entonces, nos vemos mañana. Entonces, con más razón, aprovechamos cuello. Lean, por favor, lean y amplíen, ¿verdad? Y mañana hacemos algunas preguntas, ¿sí? ¿Les parece? Sí, doctor. Correcto. Muy bien. Gracias, Sofía. Gracias, Fernanda. Gracias, Sara, Carla, Raúl, Kevin.